empresa. Análisis predictivo. Esto es muy interesante porque la inteligencia artificial le puede brindar al reclutador justamente un análisis del candidato para determinar aproximadamente, de acuerdo a vario historial, cuánto tiempo estaría permaneciendo en la compañía, cuál sería su curva de aprendizaje, entre otros factores que genuinamente le dan un panorama muy interesante a los reclutadores. Por todo esto que te comparto, claramente que vamos a tener una optimización del tiempo, pero por otro lado también se busca que exista una mejora de la experiencia del candidato. Muchos de nosotros nos quejamos que en los procesos de selección rara vez recibimos un mensajito de, oye, sí, recibí tu CV, está en revisión o algún estatus. Muchas veces lo mandamos y simplemente ya no sabemos qué pasó con él. Simplemente ahí queda. Entonces, algo que se busca con toda esta nueva tecnología es mejorar la experiencia que el candidato está recibiendo a la hora de postularse. La evaluación de habilidades. Justo estas nuevas tecnologías permiten que el reclutador tenga una mejor evaluación de las habilidades que pide la oferta, pero también que destaca el candidato que posee. Seguimiento y análisis de datos. Nuevamente, gracias a toda esta información, le puede presentar datos o un seguimiento de los procesos para que sea muchísimo más sencillo llegar al punto de contratación. Y por último, puede existir una personalización en el proceso de colocar el nombre a la persona, que sea como muy puntual con ciertas preguntas o ciertos cuestionamientos y no se sienta tan informal el proceso. Así es como hoy está la IA revolucionando hacia el interior el trabajo de los reclutadores. Vamos a platicar ahora de cómo funciona la inteligencia artificial en la plataforma de OCC. ¿Por qué para mí es muy importante compartirte esto? Porque al inicio te compartía que existe mucha desinformación y a veces creemos que todo el uso de la IA o todo se funciona de la misma manera y tiene que seguir los mismos requisitos, y la realidad es que no es así. Por ejemplo, en el caso de OCC, la IA únicamente, y aquí pongan mucha atención, sirve para apoyar al candidato a la hora de redactar su CV en la parte de experiencia laboral y en el caso del reclutador, va a ayudar a redactar una vacante, pero ojo, de ahí en fuera que se haga una previa selección con ayuda de la IA, eso no pasa, si no se ayuda el reclutador con filtros. Entonces, entendiendo las características que nos ofrecen las diversas plataformas, podemos conocer qué tipo de currículum vamos a estar compartiendo. Llegando al punto que te platicaba en el caso de OCC, en la parte de experiencia, cuando creas una cuenta nueva, es en ese momento en el que tú puedes utilizar esta inteligencia artificial que toma en consideración la respuesta que colocas a la pregunta ¿cuál es tu último puesto? Te va a describir algunas actividades, logros, funciones que pudiste haber tenido en ese trabajo. Pero ojo, dos recomendaciones. La primera es que las versiones que te brinde la IA no las puedes guardar, por lo cual es importante que tú las copies en algún otro documento para que las tengas. Puede ser que le diste una nueva versión y te gustaba más la anterior y quieres regresar y ya no lo vas a poder hacer. ¿Cuántos intentos máximos tienes para crear tu experiencia con ayuda de la IA cuando eres una cuenta nueva? Eso es muy importante, solo aplica para cuentas nuevas, máximo 5 intentos. Entonces, es así como la IA ayuda en la plataforma de OCC. Ahora bien, brevemente te voy a compartir algunos ejemplos de empresas que han implementado la inteligencia artificial en sus procesos de recursos humanos, no solo de contratación, y ha cambiado un montón. Tenemos en el caso de Unilever, que es una empresa súper reconocida a nivel mundial. Ellos implementaron entrevistas por video y evaluaciones gamificadas con IA. Esto
logró que redujeran el tiempo de contratación en un 75% y mejoró la experiencia del candidato. Por otro lado, McDonald's, que es una cadena de comida rápida que lo ubicamos perfectamente y que tenía un gran problema. Recibía miles de solicitudes de personas que querían trabajar en sus tiendas. Entonces, hoy ellos utilizan la IA para gestionar el alto volumen de aplicaciones, optimizando el proceso de selección y reduciendo la rotación del personal. Como vemos, muchas veces no solo funciona para contratar a la mejor persona, la más capacitada, sino también para conocer cómo está la situación interna de la plantilla que labora en mi industria y hacer mejoras o proponer ciertas situaciones, ¿no? También podemos observar que le están dando un uso para la retención del talento. El caso de Brother International mejoró su tasa de solicitudes completadas en un 140% al integrar IA en su proceso de reclutamiento. Y por último, tenemos a Thermo Fisher Scientific, quien optimizó el reclutamiento interno, haciendo el proceso más eficiente y preciso. Como te platicaba, el conocer por qué está ocurriendo esta innovación no es con el objetivo de meterte miedo, sino para que te des cuenta que estamos en un punto donde no hay una marcha atrás. Y aquí viene una pregunta interesante. Bueno, Angie, ok, ya supe por qué los reclutadores están tan ansiosos de poner en práctica la inteligencia artificial. Claramente, como en la mayoría de las carreras, está facilitando nuestros procesos, sobre todo aquellos que llegan a ser tediosos, operativos y que llevan muchísimo tiempo. Y esto nos beneficia a todos, por lo cual va a continuar existiendo y se tiene la tendencia de que cada vez sean más las personas que implementen estas nuevas tecnologías. Y viene la duda, ¿cómo puedo entonces yo optimizar mi currículum para que sea compatible con ciertos formatos? Bueno, aquí te van algunas recomendaciones. Usa palabras clave o keywords. Este tipo de palabras son aquellas que básicamente tiene la vacante, pero que también va a tener, o lo ideal es que tenga tu currículum. ¿Cómo puedes identificar cuáles son estas palabras clave? Que es una pregunta súper común. Para un ojo entrenado como el mío es como muy claro, pero yo sé que igual para ti puede ser un poco más complejo. Ahí te van algunos tips. Cuando tú estás leyendo una vacante, tú puedes observar que te aparece la parte de las habilidades, los conocimientos que requieren para la posición, un poco de la experiencia de la persona, si quieren algún software o programa en específico en determinado nivel. Todo eso es información de lo que está buscando el reclutador y tú vas a identificar, ok, de esto que está solicitando, qué es lo que yo tengo, en qué nivel de conocimiento estoy y eso lo vas a utilizar como palabras clave dentro de tu currículum. ¿Por qué? Porque es lo que está pidiendo el reclutador y que tú tienes. Esta es una manera muy fácil de poder identificar cuáles van a ser mis palabras clave para cada una de las vacantes. Algo muy importante es que cuando una máquina va a leer tu CV, tiene que ser un formato simple y claro. Y aquí viene otro punto, y ahorita vamos a ver un ejemplo de currículum que es simple. También es importante identifiques cuando este tipo de CV no va a una máquina, sino va a un reclutador. ¿Cómo lo puedes identificar? Bien fácil. Cuando te piden enviar un CV por correo electrónico, quiere decir que esa dirección de correo es el de una persona que lo va a estar leyendo. Entonces ahí la versión de tu currículum podría ser una con diseño. En el caso, por ejemplo, de bolsas de trabajo de las empresas, el caso de Grupo Salinas, si tú ingresas y te vas a la sección de trabajo o empléate con nosotros o algo similar,
te vas a dar cuenta que tienen, por decirlo así, como su propia bolsa de trabajo y que hay que llenar cierta información y subir cierto tipo de currículum. Ahí, chicos, es un claro ejemplo de cuando aplicaría utilizar este tipo de currículums que tienen un formato simple, claro, con secciones estructuradas, evitando abreviaturas y jergas. También es muy importante en la parte de tus experiencia laboral, incluir datos cuantificables y redactarlo en logros. La mayoría de las personas en este espacio suele colocar lo que es información sobre las funciones, las actividades que desempeñada va en su antiguo empleo, pero eso no nos va a decir un poco más de ti. Cuando nosotros aterrizamos en logros y lo colocamos con datos cuantificables, es mucho más atractivo para un reclutador, incluso ahora para una máquina, el poder identificar el valor agregado de estas personas. Recuerda, revisa tu CV, edita si es que tienes faltas de ortografía, si algo no quedó como lo que esperabas. Aquí te va un ejemplo de este tipo de CV que es súper sencillo, que inicia con la parte de tu puesto, tus nombres, datos personales, únicamente incluir tu email, tu número de teléfono. En caso de tener tu perfil de LinkedIn, lo puedes colocar. Posteriormente, algo muy sencillo donde sea algo sobre ti o una descripción muy breve de tu perfil profesional. Sería muy, muy bueno. Posterior, colocar la parte de experiencia profesional, formación, habilidades e idiomas. Hoy existen muchos tipos de perfiles que te pueden apoyar en este proceso. Bien, y justo hablando de estas herramientas que te pueden ayudar en este proceso, tenemos las herramientas y recursos con inteligencia artificial para mejorar tu CV. Y déjame decirte algo, yo solo te voy a mencionar muy poquitas, pero si te das una buscada y comienzas a checar todas las herramientas que existen, Dios mío, es impresionante que hasta te vuelves loco. De verdad, para mí ha sido súper interesante ver todas las opciones que hoy como candidatos tenemos para utilizar la IA. Y aquí lo vamos a dividir. Creadores de currículum con inteligencia artificial. Esto de creadores de currículum se refiere a que te van a crear todo el diseño, van a ir colocando la información, tú solo básicamente colocas el contenido que quieres que aparezca y las páginas te van a ir generando este tipo de CVs. Tenemos dos, que es Visual CV y Kik Resume. La otra parte es las que optimizan el contenido. ¿A qué nos referimos con optimización? Puede ser que tú no seas la persona más brillante redactando un CV o colocando tus logros o echando ese verbo que vende, ¿no? Y te lo digo porque yo no soy la persona más buena en la redacción, pero sé utilizar la tecnología y sé pedirle específicamente qué es lo que quiero comunicar o cómo lo quiero transmitir. Y la IA me puede ayudar a darle ese lenguaje, ese extra que yo puedo estar necesitando. A eso nos referimos con la optimización del CV. Igual y yo creé mis logros y quiero que me mejore la redacción de ese contenido o coloqué una versión de algo sobre mí, pero siento que le hace falta un poquito más de caché. Entonces, los optimizadores de contenido me pueden ayudar a mejorar el texto que estoy colocando. En este sentido, algunas opciones son ChatGPT o cualquier IA que conozcamos, Géminis, Meta IA, Copilot, Bard o en este caso también la página de Visual CV que no solo te brinda opciones de plantillas de CV, sino también la parte de poder optimizarte tu currículum. El siguiente punto, que también te puede volar la cabeza, son los revisores de currículum con inteligencia artificial. ¿Esto qué es lo que hace?
te revisa, por ejemplo, la vacante a la cual te quieres postular, el CV que vas a enviar y te brinda una compatibilidad del mismo. Esto yo siempre lo he hecho como de manera manual, pero ya la IA te puede dar una revisión para que tú digas, ok, este currículum que tengo, el que quiero mandar, antes de que lo mandes, claro está, tiene una compatibilidad del 60% y la misma plataforma te indica qué puntos puedes ir mejorando para incrementar la compatibilidad. Muchas veces es cuestión de la redacción, de lo que colocaste. Por eso algo muy importante que siempre, y si ya han entrado a otras conferencias conmigo, pueden darse cuenta, es que yo les digo que no hay una versión de currículum perfecta, pero sí existe la personalización del CV para cada vacante. Es decir, cuando yo creo un CV por vacante publicada, incremento la compatibilidad de mi currículum a la vacante. En este caso, los revisores de currículum te pueden ayudar en ese proceso de personalización. Y no solo eso, si tú sigues esta recomendación, te vas a dar cuenta que quizás en lugar de postularte a 50 vacantes y mandar a diestra y siniestra tu currículum y al día tener 50 o 100 postulaciones, que al final no son postulaciones efectivas porque no lo haces con intención ni con personalización, simplemente para ver qué chicle y pega, pues es mejor trabajar la personalización y mandar menos CVs, pero que sean más efectivos a un montón de currículums. Y aquí te va el extra y la cereza del pastel con la IA. Simuladores de entrevista. Muchas personas no se sienten seguras cuando llega esta hora de venderte con el reclutador, de echarle salsita, crema a tus tacos, ese sazón que todos necesitamos colocarle en nuestra entrevista. Hay personas que se sienten sumamente nerviosas, inseguras, que no son capaces de proyectar todo lo que saben. Entonces, el hecho de estar practicando con simuladores de entrevista te puede ayudar a mejorar este proceso. Algunas recomendaciones de sitio son Final Round, interviewby.ai y te repito, puedes encontrar un montón de otras opciones si te pones a buscar y a rascarle al internet. Bien, vamos a hablar sobre cómo destacar en entrevistas automatizadas. Al inicio de esta sesión te compartía sobre todo aquellas empresas que son transnacionales, que tienen, pues sí, que son muy grandes y que genuinamente se preocupan y tienen los recursos para invertir en tecnología, ya están implementando este tipo de entrevistas. Por lo cual es muy importante te prepares, ya sea para una entrevista de este estilo o para una entrevista presencial. Que aquí lo padre es que si tú te preparas para una entrevista tradicional, muy posiblemente lo vas a hacer de manera genial en tu entrevista de grabación. Lo único que tienes que ir procurando son ciertos puntos, por ejemplo, el tratar de ser claro y conciso. Si tú eres una de esas personitas que comienza hablando de la silla y termina hablando de la cama, tienes un serio problema para ser claro y conciso y seguramente lo identificas. Cuando estemos en una entrevista, siempre que respondamos es muy importante ser conscientes de la respuesta que estamos brindando para darle en el clavo de la pregunta que nos están haciendo. Otro punto importante que te puede ayudar es practicar con la tecnología como las plataformas que te brindaba. O algo más sencillo, puedes preguntarle a ChatGPT o a tu IA preferida, oye, eres un experto en reclutamiento, requiero que me apoyes para brindarme cuáles serían las principales preguntas que me hará un reclutador, voy a una posición de tal vacante, ¿no? Y colocas la información de la vacante. Esperas a que te dé la respuesta y te va a sorprender las preguntas que te puede orientar. Y ahí no necesitas una página externa, simplemente colocar un prompt en la IA para que te brinde estas preguntas que tú podrías estar practicando. Cuida mucho tu lenguaje corporal. En muchas de las sesiones de los últimos tiempos
Comparto mucho el tema del lenguaje corporal porque genuinamente es súper valioso y rara vez o generalmente no te lo enseñan en la universidad. No es un conocimiento que sea, o una habilidad, mejor dicho, fácil de adquirir. Tienes que tener un montón de práctica y sobre todo ser consciente de tus movimientos, de cómo te expresas, de la manera en la que gesticulas, qué tan nervioso te pones, si te mueves demasiado o no te mueves nada, si te encorvas, todo eso cuenta. Y puedes investigar un poquito sobre tema del lenguaje corporal. Ahí anótalo en tu libretita. Investigar más sobre el lenguaje corporal y cómo mejorarlo. Una técnica que a mí particularmente me ayudó un montón en este proceso fue el grabarme. Grabarme cuando estaba en la universidad exponiendo algún tema. Tenía una profesora que era máster y nos hizo hacerlo durante todo el semestre y fue increíble la evolución que tuvimos desde la primera grabación hasta la última. ¿Por qué? Porque al visualizar tus movimientos, incluso tus muletillas, la manera en la que te comunicas, al ser consciente desbloquea el primer paso para hacer un cambio. Vas a decir, ok, tengo esta muletilla o tiendo a encorvarme o tiendo a hablar demasiado rápido o a moverme de una forma extraña, ¿me explico? Y cuando eres consciente y vas a hacer ese movimiento que ya ubicaste, simplemente tu cuerpo como que lo frenas y lo vas deteniendo y así lo vas trabajando. Esa es una excelente manera de ir mejorando nuestro lenguaje corporal, el ser conscientes, pero también te puede funcionar mirarte frente a un espejo. Te perdimos, Angélica. Angélica, te perdimos. ¿Sí escuchan los demás o también tienen problemas de audio? No No se perdimos escucha. Se perdió. Hola, hola, Angélica. Un momentito, por favor. Por favor, les pido paciencia. Nuestra invitada está saliendo de su internet y va a regresar. Un segundito, por favor. Hola, una disculpa, de repente me sacó, pero continuamos. Ya pueden Sí, ver la pantalla, ¿verdad? sí, muy bien, gracias. Ahí vamos. Perfecto. Ay, no me lo hace grande. Ok, vamos a continuar ahorita que la pueda hacer grande, pero mientras me escuchen bien, podemos continuar. Te platicaba en esta parte de utilizar ejemplos concretos a la hora de compartir un poquito sobre tu propia historia, ¿no? Otro punto importante es que trates de mantener la calma
Y yo sé que esto puede sonar complicado cuando dices, Angie, es que me estoy muriendo de los nervios, es que tú no sabes lo que yo siento cada vez que quiero iniciar, ¿no? A platicar un poquito sobre mi experiencia. La realidad es que sí te entiendo y me pasó muchas veces. Yo fui de aquellas personitas que encontrar trabajo no fue sencillo, que tuvo que pasar por un montón de entrevistas y la verdad es que hoy que lo miro hacia atrás, me doy cuenta que todo tenía una razón de ser. ¿Por qué? Porque hoy que brindo conferencias sobre empleabilidad, soy súper empática en muchas situaciones porque viví cosas complejas en cuestión de temas laborales y también me ayuda para tener un montón de historias que compartirles en este tipo de conferencias, ¿no? Entonces, trata de mantener siempre la calma. Puedes practicar técnicas de relajación. Una que particularmente me ha funcionado a lo largo de ya varios años es la parte de respirar. Inhalar, mantener, sacar. La otra recomendación es que procures siempre ser tú mismo. Cuando nosotros nos enfocamos en proyectar algo que no somos, en no mostrarnos auténticos porque creemos que el personaje que hemos practicado es mejor que nosotros, pues la realidad es que eso no nos va a llevar a ningún lado. ¿Por qué? Porque un reclutador siempre se va a dar cuenta cuando mientes, cuando no eres genuino y tómalo de verdad en consideración. Otro punto que vamos a tocar ya casi para terminar este tema es tendencias emergentes y las predicciones. Como yo te compartí hace ratito, el tema de la IA llegó para quedarse. Hoy podemos ver, y si quieren, apóyenme levantando aquí como las manitas, ¿cuántos de ustedes en su día a día utilizan la inteligencia artificial? Un montón. La mayoría de las personas, muchas gracias por sus manitas levantadas. Sí, no, pues miren, de todos los que somos, aquí vemos un montón de manitas levantadas. Muchas gracias, chicos, a todos los que me apoyaron con esta participación, porque con esto les quiero mostrar que muchas veces como candidatos nos quejamos de, no, es que los reclutadores no nos consideran, ya no hacen el reclutamiento como antes, ya ahora una inteligencia es la que te evalúa y ya les demostré que no es cierto. O sea, realmente únicamente hoy aproximadamente el 2% de las empresas en México son las que pueden adquirir una tecnología para utilizar este tipo de filtros. Y por eso existe un desconocimiento muy abismal y la gente, de verdad, y yo soy muy activa en LinkedIn, la gente se ataca y dice, no, es que ¿por qué desinforman? Y candidatos diciendo, no, es que la culpa la tienen las nuevas tecnologías, de que no me contraten. O sea, chicos, no es así. Uno, todos estamos utilizando la inteligencia artificial, la estamos sumando, así como en su momento llegó la computadora, llegó el internet para todas las personas que laboraban. Y ojo, o sea, si tú no te adaptas a las nuevas tendencias, te vas a quedar obsoleto. Y ahí puedes argumentar, chillar y lo que sea, pero el mundo no se va a detener. Eso es algo que quiero que quede súper claro. También estamos observando que gracias a este involucramiento, la experiencia de los candidatos, es muy posible que veamos mejoras y que esta queja constante de todas las personas, y me incluyo en haber pensado muchas veces de, oye, ¿qué le cuesta haberme dado una retro, no? ¿Qué le habrá costado esto, aquello? Pueda cambiar porque al tener más tiempo y quizás poder generar una retroalimentación del por qué no fui contratado o algo así, puede mejorar mi proceso, ¿no? Entonces, pueden ser cosas también positivas para nosotros. Algo que también están haciendo las empresas es trabajar el employer branding, que para aquellas personitas que esta frase sea nueva,
o este nombre sea nuevo, básicamente es cuando las empresas tratan de presentar ante los reclutadores como un excelente lugar para trabajar por todos los beneficios, por todo lo que aportan. Claramente, las marcas que deciden invertir en esta nueva tecnología, a su vez, están cuidando desde un proceso de reclutamiento que sea más cercano, más efectivo, más rápido, que esa es una de las principales quejas. Los procesos de reclutamiento, dependiendo de la empresa, van de lo largo, que puede ir desde un mes, 2 meses, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. O sea, de verdad es impresionante cómo no hay un estándar en cuestión de cuánto te puede durar un proceso de contratación, sino que depende 100% de la empresa. Y claro, al adaptarse a estas tecnologías, ellos desde este momento que un posible colaborador puede entrar con ellos, pues trabajan su marca empleadora como algo positivo. Formación y desarrollo continuo. Como lo vimos, el uso de estas nuevas tecnologías también permite a los reclutadores no solamente el tema de la contratación, sino el hecho de seguir brindándole una carrera, una formación, quizás tomar cursos, tenerlo todo más digitalizado y que existan más herramientas que puedan ayudar a desarrollar a los colaboradores que ingresan a las empresas. Y todo esto concluye en un punto que es muy importante, sobre todo en la era actual, después de la norma 35 que llegó a nuestra vida por fortuna, y es el bienestar y la salud mental. Hace años, y no me refiero a tantos, cuando yo inicié mi vida laboral, no se hablaba de esos jefes que te maltrataban o de ciertas situaciones que podrían afectar directamente tu salud y la manera en la que te sentías, muchas situaciones al respecto. Hoy se conoce que existe el burnout, cuando nos quemamos por tantas cosas, que esta parte de la explotación del trabajador, que muchas veces era bien vista, el hecho de que llegar muy temprano y no tienes hora de salida y otro tipo de situaciones que pasaban, pues realmente afectaban a los colaboradores. No te digo que en todos los lugares está cambiando esto porque sé genuinamente que no es así, pero sí estamos viendo cambios que antes no se veían, que eran súper exigentes. Particularmente yo en OCC llevo casi 10 años y yo te platico que entré a una empresa que tenía cierto estilo y hoy es sumamente diferente. O sea, cuando yo entré, siempre vestíamos de vestir, teníamos que seguir ciertos protocolos en muchísimas cosas, el tema de los horarios. Hoy tenemos home office, tenemos un tipo de branding empleador de esta marca empleadora muy diferente que sí hace que te sientas parte del lugar, ¿sabes? Pero bueno, por último, vamos a tocar este punto de cómo nos podemos mantener actualizados y relevantes en un mercado laboral en constante cambio. Con todo el contexto que te di, puedes o podemos llegar a la conclusión de que definitivamente el mundo cada vez está avanzando más rápido. Y esto hace que todas las personitas que nos estamos involucrando o que estamos inmersos en el mundo laboral, tenemos que adaptarnos. ¿Cómo podemos mejorar esta parte de la adaptación? Con aprendizaje continuo. Trata de identificar en tu industria, en tu carrera, en el giro donde tú te encuentres, cómo se está adaptando la IA, cuáles son esas nuevas tendencias, aprende a utilizar los nuevos software que tienen que ver con esto. La upskilling y la reskilling son aquellas habilidades que tenemos actualmente, que son nuestras fortalezas, pero también aquellas áreas de oportunidad que son la reskilling, que son aquellos conocimientos o habilidades que hoy no tenemos desarrollados, pero al conocerlo podemos establecer un plan de acción. Por ejemplo, te platico, cuando yo inicié mi vida laboral en la universidad, había aprendido a manejar algunos software de diseño, como era Adobe Illustrator, Photoshop,
Incluso en mi servicio social lo puse en práctica y pues era lo que se estilaba para hacer un diseño. Pero desde hace unos 4 o 5 años más o menos, llegó Canva a nuestra vida y vino a modificar absolutamente todo lo que tiene que ver con diseño y con todas las personas que igual y no estudiamos diseño, pero que por la naturaleza de nuestras funciones tenemos que hacer ciertos diseños básicos y vino a sustituir todo lo que antes se conocía. Claro que también estos software de Adobe pues, son muchos más caros que lo que te cuesta la membresía de Canva para colaboradores y empresas, ¿no? Con esto que te platico es con el objetivo de que tú puedas identificar en tu carrera particular qué es eso que hoy está cambiando y revolucionando en cuestión de conocimientos y los puedas trabajar. Networking. El networking es esta red de contactos que de verdad, si yo les pregunto a ustedes cuántos hacen un buen networking, casi estoy seguro que menos de la mitad o menos del 10% de los asistentes me podrían hablar al respecto, porque lamentablemente no nos enseñan a hacerlo, no nos enseñan la importancia que tiene trabajar nuestra red de contacto y cómo nos puede ayudar tanto en la búsqueda de empleo, pero también si tú en algún momento decides emprender o tener otras motivaciones, siempre el que nos recomienden o el recomendar es una herramienta muy poderosa. Anota ahí en tu libretita investigar más al respecto porque es un tema súper extenso, súper complejo que te va a ayudar muchísimo. Feedback constante. El hecho de estar recibiendo retroalimentación, ya sea de algún colaborador, algún amigo, alguna persona que te conozca bien, o incluso que tú mismo tengas esta práctica de realizarte un feedback, tanto para identificar cómo te encuentras en estos momentos, qué es aquello que puedes mejorar o aquello que has hecho muy bien en esta parte de ir conociéndote, te va a ayudar muchísimo. Mantén la curiosidad. Una mente curiosa siempre nos va a hacer aprender nuevas cosas, a pensar fuera de la caja, a buscar las maneras de hacer de una forma más eficiente y efectiva nuestra chamba. Y esto definitivamente se nota, sobre todo en el mundo tan competido en el que hoy nos encontramos. Pues te agradezco mucho que estuvieras conmigo el día de hoy, que te tomaras el tiempo. Puedes conectar con la marca de OCC a través de LinkedIn, TikTok, Facebook o Instagram. Y conmigo, si te interesa, puedes contactar por LinkedIn. Mi nombre es Angélica Sánchez Martínez, así me encuentras en la plataforma. Déjame un mensajito de que nos conocimos en esta sesión. Será un placer para mí estar en contacto contigo. Por último, te dejo mi encuesta de satisfacción. Si me puedes ayudar escaneando desde tu teléfono móvil este código QR, te van a aparecer 7 preguntas súper sencillas que al responderlas me ayudarás mucho a seguir mejorando mis ponencias, a trabajar un poquito más en aquellos puntos que consideres que tengo como áreas de oportunidad, pero también si me quieres dejar una felicitación, súper bien recibida. Pues excelente, vamos a proceder a la parte de las preguntas. Jimena, no sé si tengas ahí en el chat alguna, si me quieran compartir, los escucho. Muchas gracias, maestra Angélica. Bueno, invito a los compañeros que se encuentran conectados a que hagan un comentario, alguna pregunta. Aprovechen la disponibilidad que tiene nuestra invitada el día de hoy y sobre todo su amplio conocimiento sobre el tema. Esas dudas que luego nos surgen cuando no sabemos el por qué. Ella seguramente tiene alguna respuesta, alguna orientación. Adelante, estimado comunidad estudiantil. Participen, por favor. Tenemos la manita alzada de la maestra Esperanza Ríos. Ella es del Centro Sí, Universitario del Valle de México. Adelante, maestra. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación. Creo que sin duda a nuestros estudiantes les va
a ser de muchísima utilidad. Yo tengo dos preguntas. Yo tengo un conflicto muy grande cuando hago currículums, ¿no? Nosotros somos de la vieja escuela, donde entre más ponías, mejor era, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahora de repente me pongo a jugar un poquito también para comunicarle a los chavos cómo está el mercado laboral y todo esto. Entonces me he topado, por ejemplo, en LinkedIn, que mis currículums nunca pasan. No, yo sé que no es porque no les interese mi info, pero me he dado cuenta que es porque no pasan como los criterios, ¿no? O sea, esto de lo que nos estabas hablando, como el formato, las palabras clave y un montón de cosas, ¿no? Y hace poquito me pidieron un currículum para una universidad de estas de competencias y demás, y me mandaron un formato. Y en ese formato me pedían que pusiera como mis objetivos, pero en 10 renglones, ¿no? Entonces, para personas como yo de la vieja escuela, fue sumamente complicado, sumamente complicado. Sí pasó el currículum, pero por la experiencia que tenía, pero sí me hicieron la retroalimentación de cómo quedar, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, tú que hablaste esto de las palabras claves y ahorita usar la inteligencia artificial, ¿cómo podríamos como hacerle, ¿no? Para encontrar esas palabras claves, porque tú las mencionaste, pero no profundizaste en ello, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos hacer para que el buscador nos meta inmediatamente o qué estructura nos recomiendas para no tener que estar entrando a estas inteligencias y estar cambiando a cada rato, ¿no? Algo como más rápido, que si te piden de inmediato el currículum, lo podamos hacer como más, más digerible. A lo mejor pido algo imposible, Sí, ¿no? Pero se me un ocurre que a poco. lo mejor sí se puede. Un Sí, poco imposible en el hecho de la personalización. Yo les platicaba que la mayoría de las personas quisieran tener un currículum y evitar y ese mandarlo a todas las vacantes, ¿no? Porque tú crees que es el currículum perfecto. Y la realidad es que no sí, pero ya existe no. una versión de currículum. Exacto. Y te entiendo perfecto. Pasan dos cosas. En el tema en específico de la docencia, el tema de CV es diferente en muchos casos por el tema de investigaciones, o sea, sí tienden a ser mucho más robustos. Entonces, en el tema de educación, muchas personas sí siguen utilizando un currículum más grande, pero ojo, solo aplica en el tema de la educación ese tipo de currículum. En las demás carreras donde entramos la mayoría de las personas y que nos desenvolvemos en un ambiente diferente, entra esta parte de que la extensión de nuestro CV no sea mayor a una cuartilla, de que podamos aterrizar perfectamente nuestros logros que van enfocados a los requerimientos de la vacante. Tú puedes entrar, por ejemplo, tú tienes tu texto y le puedes pedir al ChatGPT o a tu IA favorita, necesito que me ayudes a optimizar el texto para que sea mucho más corto, utiliza un lenguaje formal que venda la información que estoy colocando y le das las indicaciones, dejas que te brinde esta información y la vas adaptando y ves, ok, esto sí me funciona, esto no me funciona, pero definitivamente Esperanza va a ser esta adaptación. Yo sé que tú lo quieres mandar de inmediato porque te lo están pidiendo ya, pero por lo menos le vas a tener que dedicar una horita para poderlo adaptar a la vacante que te están pidiendo y hacérselo llegar a la persona. Entonces, esa es una recomendación que en general nos sirve. Te agradezco mucho la pregunta porque creo que abre un panorama interesante para todas las personas que puedan estar buscando trabajo. Gracias. A ti, ¿alguien más nos quiere compartir su duda? Tenemos una pregunta de Martín Flores. Dice, ¿cuál sería la mejor plataforma para hacer una entrevista de práctica? La mejor plataforma va a depender básicamente de lo que para cada uno de nosotros sea mejor. Yo les coloqué dos opciones que espero las hayan anotado y si no, ahorita les vuelvo a brindar. Ay, solo que se me trabó mi compu, chicos, una disculpa. Sí, no está funcionando.
Dentro de la presentación la vimos, la presentación está grabada. Ahí venían 2 opciones de páginas donde tú puedes hacer estas entrevistas virtuales o simplemente preguntarle a tu IA o ChatGPT, oye, requiero que me hagas una sugerencia de plataforma en español que me ayude con la entrevista. Y vamos a ver qué nos sorprende, ¿vale? Laila, si gustas abrir tu micrófono, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, pues muchas gracias por toda esta información que nos hizo favor de brindar. Y bueno, bueno, como estudiantes, creo que nos enfrentamos mucho a el que nos han dicho que como que no hagamos todo con la IA, vaya. O sea, como que la IA es mala, como que no, pues no te deja pensar, o sea, todos esos aspectos, ¿no? Claro. Entonces, pues yo tengo, o sea, mi pregunta es como, ¿qué tan riesgoso es en este caso que nosotros usemos, a lo mejor no para pues todo nuestro CV, por ejemplo, o así, pero qué tan riesgoso es que a lo mejor nos digan como no porque usaste la IA, o sea, Ya. que puede tener como mucho ¿Sabes aspecto qué? bueno? Sí, sí, te sigo perfectamente. El Ajá, problema es cuando nosotros queremos mentir o queremos colocar información que realmente no es nuestra. O sea, la IA te puede sugerir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de OCC, cuando tú colocas tu puesto y te da una sugerencia de actividades o funciones, si tú le das clic en siguiente, estás asumiendo que todo lo que te brindó la IA es lo que tú hiciste, pero estás mandando esa información sin revisarla, sin analizarla, sin tener un criterio. Ahí es donde la IA es peligrosa, porque entonces tú estás colocando información que es falsa, que no tiene que ver contigo, y entonces se te vas a escudar con esta parte, es que la IA me dijo. No, o sea, aquí es muy importante entender de qué manera la vamos a utilizar y es únicamente como apoyo. Un ejemplo para mejorar mi redacción, pero yo la redacción de mis habilidades, de mi experiencia, previamente yo la trabajé, yo la hice, solo quiero que me mejore el texto para que sea o más corto o más atractivo o utilice otro tipo de palabras, ¿me explico? Entonces, aquí lo importante en mi punto particular de vista es utilizarla con responsabilidad siempre y cuando toda la información que yo coloque sea cierta. No sé si te apoyé, Laila. sí, sí, gracias, o sea, como solo utilizarla, bueno, sí, ya entendí como que eso de solo como apoyo, pero pues sí de poniendo más como tus habilidades y ya como irlo perfeccionando, ¿no? Más o menos, o sea, solo eso. Sí, no le vayan a poner, ay, soy estudiante de mercadotecnia, dime qué habilidades le puedo colocar a mi currículum que tengo. O sea, no, en ese tipo de sentidos no entraría, sino, ok, tengo este tipo de habilidades, o soy bueno haciendo esto, aquello, porque muchas veces cuando entramos tema de habilidades, ejemplo, aprendo rápido. Ah, pues una mejor manera de colocar aprendo rápido es facilidad de aprendizaje. ¿Me explico? O sea, es lo mismo, pero me puede cambiar la palabra. Yo estoy colocando en qué soy bueno y la IA me puede dar esas palabras clave o habilidades que están en el mercado, pero la información vino de mi lado. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguien más? Pues parece que no tenemos ya algún comentario, alguna pregunta, Angélica. Pues no queremos abusar de tu tiempo, sabemos. Ahí está, perdón. Diego, ¿tenemos oportunidad para Diego Sí, Antonio? Adelante, claro. Diego Antonio, si deseas hacer Sí, uso tengo de la una palabra. pregunta. Respecto a esta parte de la nueva automatización y demás de la IA, ¿tú cómo crees que sea buscar trabajo dentro de 5 años cuando la IA ya esté más perfeccionada que en este momento? Y la otra, ¿hasta qué punto crees que sea ético que una IA decida si decidas avanzar o no en el puesto? Porque yo me pregunto y hago la pregunta a los demás, ¿quién de aquí estaría dispuesto a que la IA negocie su salario? Es que la IA no negocia y es ahí donde volvemos a la mala interpretación de creer que la inteligencia artificial va a sustituir el proceso de reclutamiento. No. Al igual que nosotros utilizamos la IA como un apoyo para mejorar un texto, para mejorar nuestro perfil o lo que estamos compartiendo, en el caso de los reclutadores utilizan la IA para minimizar
el tiempo en el que les toma un proceso de reclutamiento, pero las personas que terminan decidiendo son y siguen siendo los líderes que están detrás de la inteligencia artificial. Entonces, ahí entra esta parte, Diego, en la que tenemos que investigar muchísimo al respecto para no caer en una, pues, mala elección de creencias, ¿no? Y te repito, yo todo el tiempo en LinkedIn me topo con estas quejas y por eso he sido como muy clara hasta el momento de decirles, ok, en 5 años, pues va a depender mucho de la economía, que ahorita no sé si lo saben y si no se los comparto, con todo el tema arancelario de Trump está habiendo mucho desempleo, muchos recortes. Realmente el tema laboral está detenido en muchos sectores, como en el lado automotriz, y en su momento esto va a afectar a que puedan estas empresas adquirir las tecnologías. Yo todavía particularmente en 5 años, y hoy son el 2% de las empresas que utilizan este tipo de herramientas, posiblemente en el 5 año, por muy bien que nos vaya, suma 10 y estoy siendo como sacando la información de mi propia creencia, pero va a tardar todavía un buen momento en el que el costo que hoy tiene este tipo de tecnología pueda ser asequible para todas las empresas, que en su mayoría son pequeñas y medianas. Eso todavía va a tardar un poquito más de tiempo, Diego. Ese es mi punto de vista. Espero te ayude, ¿no? De nada, Diego. Vamos con Diana. Te escuchamos, Diana. Hola, Angélica, mucho gusto, muchas gracias por esta ponencia. Bueno, yo quisiera preguntarte algo que va un poquito en línea con la primera pregunta, la de la maestra, que disculpe, no recuerdo su nombre. Pero bueno, yo ya soy egresada de ingeniería biomédica, pero yo estoy interesada en la investigación. Sí he buscado empleo estos meses, pero en realidad mi plan es pues dedicarme a la investigación. Ya. Y justamente investigando sobre esto, pues yo he encontrado mucho que muchas empresas, más que ver como una ventaja que tú tengas una maestría, un posgrado, en realidad lo ven como una desventaja. Eh, pues porque son diferentes ritmos, porque son diferentes pues cosas, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte en tu experiencia en reclutamiento, pues, ¿cómo ves esto? Y sobre todo, ¿cómo crees bueno, estudiando una maestría o incluso ya un doctorado y después queriéndonos mover a la industria, cuál es tu recomendación? Ay, es una pregunta bien interesante y sí tengo una respuesta. Tengo justamente amigos que son investigadores y el tema es que la investigación en México no es bien pagada. O sea, no hay empresas privadas que te puedan brindar esta parte de el salario correspondiente a tus estudios. Por eso la mayoría de los investigadores trabajan en el CONACYT, en el sector público para continuar con su investigación, porque definitivamente el sector privado es difícil. En otros países sí se da esta parte de que paguen por la investigación de nuevos recursos. Por ejemplo, tengo un amigo de mi esposo que él se fue a Alemania porque su sueño justamente era ser investigador. En Alemania hizo su doctorado, se quedó a trabajar, ahorita está trabajando en una empresa del giro automotriz y está específicamente en la parte de investigación, pero definitivamente aquí en México no encontró esas oportunidades y esa es una realidad complicada. Cuando nosotros estamos analizando hacia dónde queremos dirigir nuestra carrera profesional, es muy importante que también identifiquemos qué tanto campo laboral hay en México para esto que yo quiero realizar. Entonces, justo lo que tú compartes es la situación real. La mayoría de los investigadores que yo conozco están en el sector público y es ahí donde se van colocando, y también el tema de reclutamiento es más como de, pues fulanito conoce a sultanito, es más como de recomendación, Diana. Ese es mi punto particular de vista, ¿verdad? Gracias. De nada.
Y pues bien, ¿Alguien más? creo que ya ¿verdad? cerramos. Sí, es que está mal muy mi bien. reloj, me parece que son la 1:35, No, pero son ya las 2. vi y son No, las son las 2:08, 12 que... sí. Bueno, muy bien, Angélica, pues a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México y particularmente de la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, te agradezco mucho esta plática, este tema interesante que realmente creo que va a hacer que nuestra comunidad estudiantil reflexione, sobre todo en este tema y en las preguntas que pues muy interesantes han hecho los y las compañeras que se conectaron a esta plática. Te agradezco mucho tu participación, esperamos seguir contando con tu presencia. Creo que ha sido muy interesante el enfoque que le has venido dando a las anteriores y a esta, no hay duda, de tus pláticas a nuestra comunidad estudiantil. Te agradezco Muchísimas mucho, gracias. te mando un saludo muy afectuoso y nos vemos en la próxima ocasión si nos das la oportunidad de poder compartir nuevamente tu experiencia y tus reflexiones. Muchas gracias por todo, Angélica. Muchas gracias, que tengan un maravilloso día, buen provecho, bye. Gracias. Y también pues agradezco desde luego a nuestra comunidad estudiantil que el día de hoy, desde varios puntos de nuestro estado de México, se han conectado desde el Centro Universitario de Valle de México, de la UAP Izcalli y de varias otras instituciones espacios académicos que están interesados en participar en nuestro programa de competencias complementarias. Muchísimas gracias y nos vemos. Pueden consultar ya todas los temas que van a llevarse a cabo a partir del día 2 de septiembre. Están en el chat de esta plática. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Saludos afectuosos a todas y a todos. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta Feliz luego, tarde. hasta luego, hasta luego. Hasta luego, maestra Leticia, gracias. Gracias, maestra Esperanza, por Hasta su luego, que tengan bonita participación. tarde todos. Y bueno, pues a Adiós. todos los docentes que nos acompañan, también les agradezco mucho su asistencia. ¿Listo, Jimena? ¿Me escuchas? Sí, maestro, lo escucho. Pues muchas gracias. Al rato te comento algunas cosas. Ok. ¿Sale? Sí, entonces espero su mensaje. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.